nosotros decíamos, voy a explicar nuevamente, que tenemos una flexión oblicua donde el plano de carga con la intersección en la sección me da la línea de fuerza. Línea de fuerza que no coincide con un eje principal de inercia. Ahora bien, ese momento producido dentro del plano de flexión o plano de carga que está aquí, diríamos su traza, se lo representa con un vector que es perpendicular a la línea de fuerza. Bien, esto es importante. Cuando ustedes trazan ese vector, tiene que ser un vector perpendicular a la línea de fuerza. Digo esto porque hay una tendencia a poner ese vector como siguiendo la línea neutra. Eso vale cuando la flexión es normal, puesto que entonces la línea de fuerza coincide con, por ejemplo, con el eje 2 y la línea neutra con el eje 1. En ese caso, por ser beta un ángulo de 90 grados, entonces sí va a coincidir el vector momento con la dirección de la línea neutra. Pero en el caso de la flexión oblicua, entonces el vector momento va a ser perpendicular a la línea de fuerza y se da justamente un ángulo phi entre la línea neutra y el vector momento. Bueno, esto ya vimos ayer, nosotros explicamos perfectamente bien que sigma es variable con b, entonces en las ecuaciones de equivalencia vamos a poner a sigma en función de una constante que es sigma asterisco. Sigma asterisco es la tensión constante que tenemos a la unidad de longitud b. Y entonces de ahí teníamos que sigma asterisco era igual a la tensión sigma variable con b corta, que es la distancia desde el centroide hacia las distintas fibras que tenemos paralelas a la línea neutra. Entonces, bueno, en la primera ecuación de equivalencia lo que hacíamos es a sigma, el integral de sigma por diferencial de área, poníamos en vez de sigma, poníamos sigma asterisco por b, y que nos decía esto, que este integral, que era igual a 0 porque no hay esfuerzo característico normal, nos dice que como sigma asterisco tiene que ser distinto de 0, la integral es igual a 0. Lo único que nos está diciendo es lo que ya sabíamos, que la línea neutra es coincidente con un eje centroidal de inercia. ¿Bien? Acá lo vemos, la línea neutra pasa por el centroide. Acá tomamos un momento con respecto a la línea de fuerza. Cualquier sigma, ¿bien?, que está en la línea de fuerza no tiene distancia u. Y entonces la integral, este era con respecto a la línea de fuerza, está bien, sería con u. ¿Bien? La integral sería integral de u por diferencial de área por sigma. Ahora el sigma es sigma asterisco por b. Entonces me queda, que también ya lo dijimos, que como sigma es distinto de 0, esta integral, que es el producto de inercia con respecto a una superficie y con respecto a la línea de fuerza y multiplicado por la distancia u y b, tenemos a la línea de fuerza y línea neutra en este caso, pero es línea de fuerza lo que estamos sacando. Entonces t igual a 0 y nos dice que el producto de inercia es igual a 0. Y entonces nos dice que la línea de fuerza y la línea neutra son conjugados de inercia. Finalmente teníamos el momento de la línea neutra y ahí tenemos m por seno de beta. ¿Por qué m por seno de beta? Lo explicamos, ¿bien? Y esto tiene que ver con esta ecuación. ¿Bien? Yo tengo acá pi sobre 2, pi sobre 2 menos, yo tomo pi sobre 2 menos phi. O sea, pi sobre 2 tengo línea de fuerza al vector momento, esto sería pi sobre 2 menos phi, ¿correcto? Es igual a todo pi, que es esto, menos beta, que es esto. ¿Bien? O sea, lo que estamos haciendo es una igualdad acá. Lo que estamos igualando es este ángulo que está acá.
que va desde la línea neutra a la línea de fuerza. ¿Está? Bien. Entonces, ahí tenemos pi sobre 2, entonces pi va a ser igual a pi sobre 2 menos beta. Finalmente tenemos entonces que el coseno de phi es igual al coseno de pi sobre 2 menos beta, y eso ya hemos llegado a que es igual al complemento igual al seno de beta. Y habíamos dicho que esta es una forma de tratar la flexión oblicua, pero que para esta forma de tratar la flexión oblicua necesitamos conocer sí o sí el ángulo beta. Y el ángulo beta, conocerlo, significa conocer la posición de la línea neutra. O sea, eso es una deducción que hay que hacer, que vamos a ver no sobre esto porque digamos, es mucho más complicado llevarlo de esta manera que hacerlo por una superposición de momentos normales, flexión normal. Y acá también lo vimos ayer, que nuestra tensión, sigma, lógicamente todos los sigma, ya claro por la pregunta de ayer de Ignacio, todos los sigma, a ver, cuando yo tengo un momento en sexto, tengo un momento en y, son pares de fuerzas perpendiculares a la sección. Esas fuerzas son normales y por lo tanto coinciden con el eje X, ¿bien? Entonces me dan tensiones normales, entrantes o salientes. Y entonces acá superpongo la flexión normal alrededor del eje Z, bien, las tensiones que me da, más las tensiones que me da debido a la flexión normal alrededor del eje Y. Esto se tiene que acostumbrar, pero cuando yo tengo un momento en Z, la inercia también es alrededor del eje Z. ¿Bien? Y las distancias de las fibras son en Y. Contrariamente, en un momento alrededor del eje Y, acá, ¿sí? La inercia es con respecto a Y, porque es la inercia que le corresponde acá. Y la distancia de cualquier diferencial es Z. ¿Eh? Bueno. Habíamos dicho también que a MZ lo podríamos poner directamente como M por coseno de alfa, donde alfa es un dato. Siempre tú tienes que tener en cuenta que alfa es dato. Alfa es el ángulo que está acá también, ¿eh? Que es la línea de fuerza con un eje principal de inercia al cual estamos refiriéndonos. Entonces, MZ igual a M por coseno de alfa y MI igual a M por seno de alfa. Entonces, a partir de ahí, yo pongo sigma X, reemplazo estos valores y me queda esta ecuación. ¿Bien? Donde ya vemos que M por coseno de alfa, M por seno de alfa, M lo podríamos sacar ya como común. De hecho, lo sacamos y me queda esta otra expresión. Bien, esa expresión me está dando las tensiones sigmas, que tienen lógicamente dirección X. Me está dando tensiones sigma, que tienen dirección X, para todos los infinitos puntos correspondientes a las infinitas fibras que constituyen la viga idealizada. Ahora bien, de todas estas hay infinitos puntos, también muchos puntos, que tienen este valor igual a 0. Y son aquellos que coinciden con la línea neutra. ¿Bien? Todos estos puntos tienen tensión sigma igual a 0. De acuerdo a la gráfica de esto que tenemos acá, que tenemos un momento así, ¿bien? Entonces, este momento me está diciendo que se tracciona toda esta parte, de arriba de la línea neutra, todo esto, y se comprime toda esta otra parte. Y toda la línea neutra tiene tensión 0. Entonces, si yo pongo 0 acá, puedo encontrar relaciones tales que puedan darme inclusive el ángulo beta. Entonces, por un lado, estoy desarrollando acá, ustedes ya lo tienen, sigma X, M coseno A, y acá lo hago igual a 0. Entonces, toda esta ecuación ya es la ecuación de la línea neutra, ¿bien? Puesto que son puntos que corresponden a la línea neutra. Acá está, y ecuación de la recta que pasa por el origen de coordenada coincidente con el centroide, ¿bien? Y va a tener una relación que sale de acá justamente, que haciendo traspase de términos, yo tengo
que menos I sobre Z, ¿bien? O sea que son las distancias. I es la distancia al eje Z. Z es la distancia al eje I. Momento de inercia axial de inercia con respecto a Z y momento de inercia con respecto a I por tangente de alfa que sale del seno sobre el coseno. Seno sobre el coseno y su Z sobre I. Acá va, lógicamente haciendo los traspasos correspondientes y me queda esta ecuación. Esto I sobre Z no es otra cosa también que una pendiente. Si uno mira acá, en la gráfica, supongamos que yo tengo este punto de acá. Este punto de acá está a una distancia, este punto de acá está a una distancia I y a una distancia Z, ¿correcto? Por lo tanto, me da una pendiente que es la pendiente justamente de la línea neutra en este caso. Ahora bien, sigamos y tenemos algunas cuestiones más para poder lograr conseguir el ángulo beta. Entonces, definimos esa pendiente I sobre Z, que es lo que acabo de decir, como tangente de gamma. Entonces, yo tengo acá, supongamos este punto que está acá. Esto es I, esto es Z. ¿Bien? Entonces, tangente de gamma va a ser igual a I sobre Z. Entonces, yo tengo ahora que alfa más beta menos gamma, que me da pi sobre 2. O sea, alfa más beta menos gamma me da pi sobre 2, que es lo que tenemos acá. Despejamos beta y me dice que beta es igual a pi sobre 2 menos alfa más gamma. Tangente de gamma igual a menos I sobre Z, porque lo estamos viendo acá, tangente de gamma igual a menos I, porque es negativo acá, el I, sobre Z, que es positivo en este caso, es igual a I sub Z sobre I sub I por tangente de alfa, o sea, momento de inercia con respecto a Z sobre el momento de inercia con respecto a I por el tangente de alfa. Lo único que estoy haciendo es tangente de gamma, lo estoy reemplazando por este cociente, que es la pendiente, como le decía. Y ahí despejo gamma. Gamma va a ser el arco tangente del momento de inercia axial Z dividido el momento axial con respecto a I por tangente de alfa. Y entonces, ahora sí, ya me queda que beta, despejado de acá, va a ser igual a pi sobre 2 menos alfa, más, en vez de poner gamma, voy a poner el arco tangente del cociente entre los momentos axiales de inercia de la superficie con respecto a Z y con respecto a I, por tangente de alfa. Entonces, beta me termina dando esta ecuación final, que es pi sobre 2, dato, 90 grados, alfa, dato, porque es la línea de fuerza con respecto a un eje principal de inercia, arco tangente de I sub 1, ¿por qué puse I sub 1? Porque era I sub Z, pero como en este caso Z es un eje principal de inercia, le pongo eje principal de inercia 1, que es el mayor además. I sub 1 sobre el momento de inercia con respecto al eje I, que es coincidente con un eje principal de inercia que es 2, por tangente de alfa. Y entonces todos son datos fáciles de conseguir. Esto porque es directamente como la inclinación que tiene el plano de carga con respecto a y la traza de la línea de fuerza con respecto a un eje principal de inercia. Y estos valores de la inercia axiales con respecto a los ejes principales es muy fácil de calcular, ustedes saben muy bien cómo calcularlo para las distintas superficies, e inclusive si son perfilería están en las tablas correspondientes. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta, alguna duda que les haya quedado? Así ya seguimos con flexión con corte.
Gracias, Micaela, por estar con tu video. Mauro, ¿alguna pregunta? Profe, Gracias, Mauro. no, ninguna. Fui a buscar un remedio porque me duele la cabeza. Luciano Crivelli. ¿Alguna pregunta? Bueno, Digámoslo ahí. veo que saben todo ya, así que vamos a seguir. La verdad es que son muy inteligentes, saben todo rápido. Ingeniero, A mí me ¿está costaba más disponible? cuando yo estudiaba. Vamos entonces a, hasta el momento que hemos Disculpe, visto ingeniero. flexión pura, tanto normal como oblicua. Pero, en general, nuestras vigas están cargadas con cargas perpendiculares, en principio, cuando hablamos de flexión simple, ¿bien? Perpendiculares al eje de la viga. ¿Pueden estar cargadas con cargas inclinadas al eje de la viga? Sí, pero en ese caso aparecerían esfuerzos característicos normales, que todavía no lo vamos a ver sino en el capítulo siguiente. Entonces, por el momento tenemos cargas perpendiculares en la viga. Flexión con corte. Y entonces ahora ponemos las ecuaciones de equivalencia. El esfuerzo característico normal n es igual a 0. El momento con respecto a X, que es el momento torsor, también es igual a 0. El momento con respecto a Y y con respecto a Z pueden ser distintos de 0, que es el caso, por ejemplo, ahí sería una flexión oblicua. ¿Bien? Si M sub I y M sub Z son distintos de 0, es flexión oblicua. Si una de las dos es igual a 0, entonces estaríamos en flexión normal. Corte va a ser distinto de 0 y puede ser corte tanto en I como corte tanto en Z distintos de 0. Bien, acá tenemos algunas definiciones. La distribución de las tensiones normales, los sigmas, en una sección transversal de una viga sometida a flexión con corte, o sea, la que llamamos flexión simple, no sufre cambios con respecto a la ecuación que hemos deducido para la flexión. O sea, sigma igual a M, sigma máximo inclusive, igual a M sobre W. Ese W, lógicamente, tiene que ver con el valor de el eje que se está tomando. Si el momento en Z será W en Z, que es el módulo resistente y que era el momento axial de inercia sobre la fibra más alejada. Segundo, las tensiones tangenciales que se producen debido al corte tienen, y esto es importante también, la misma dirección que el corte. Entonces, si ustedes tienen una viga como esta, supongamos que está sometida al peso propio nada más y está apoyada acá producen reacciones y todos los esfuerzos de corte van a ser así. Y lógicamente el diagrama de esfuerzo de corte es doblemente triangular para un caso como el que estoy mostrando. Las tensiones van a tener la misma dirección. Las tensiones, y no solamente la misma dirección, sino también el sentido. Las tensiones tangenciales se distribuyen en forma constante en el ancho de la sección. O sea, esta es mi viga y yo tengo acá, por ejemplo, todas estas fibras que están en esta altura, todas tienen el mismo valor de la tensión cortante, todas. Tienen el mismo valor de la tensión cortante. Todas las que están, diríamos, a una distancia igual a la línea neutra, todas esas van a tener la misma tensión cortante. ¿Y quién trata el problema de cómo varían las tensiones cortantes? ¿Qué ecuación puedo utilizar para calcularla? Es Jurafsky. Y entonces, acá hemos puesto esto,
que lo podemos ver acá también en este cuaderno, que me ha prestado generosamente uno de los compañeros de ustedes. ¿Bien? Entonces, acá tenemos, diríamos, varias hojas. Cuando yo hago así, ¿qué pasa? Una se desplazan con respecto a la otra. ¿Bien? Una se desplaza con respecto a la otra. Ahora bien, si en vez de tener hojas simples, están todas pegadas una con respecto a la otra, la fuerza interna que se haría para desplazarse, sería absorbida por ese pegamento que yo tenga. O sea, lo que quiere decir que si esto no se desplaza, es porque acá toda esta línea están pegadas una con respecto a la otra. Y entonces ahí se producirían fuerzas tangenciales. Entonces Juraski dice, a ver, si yo tengo que Cauchy me dice que las tensiones tangenciales que se producen en una sección son iguales a las tensiones tangenciales que se producen en una sección perpendicular a la misma, donde los sentidos van a los vértices o se alejan de él. Con esa teoría de Cauchy, Juraski dice, si yo estoy teniendo tensiones tangenciales acá, para que esto no pase justamente, para que cuando esto se deforme se mantenga esta sección plana. ¿Se acuerdan cuando hablábamos que las secciones planas después de las deformadas se mantenían planas? ¿Bien? Y para la línea neutra, bueno, este serrucho que vemos aquí no se podría producir, este serrucho. ¿Bien? Entonces, acá tendríamos que tener secciones, acá una sección plana así. Y para que eso se produzca, tendríamos que tener pegados todas estas partes, o estas hojas, o estas tablas, como quieran llamarle, ¿bien? Con pegamento en estas líneas. Esos pegamentos estarían, de hecho, están las vigas compensadas. Las vigas compensadas son hechas justamente con pegamentos, epoxi, ¿sí? Que se colocan uno con respecto al otro y con eso se hacen vigas muy grandes y muy importantes, de grandes luces, para poder, diríamos, soportar carga más allá de las vigas que se puedan hacer de madera toda maciza o única. Bien, entonces lo que hace es decir esto. Acá, debido a esto que tenemos con una fuerza P, ¿qué va a pasar? Se va a traccionar la parte inferior, se va a comprimir la parte superior. Acá me aparece un momento que es P por X, que va a ser variable lógicamente hasta que X sea igual a L, la longitud de la viga. Y el momento va a ser, vamos a tomar ahora que este momento y la ecuación esta va a ser igual a 0. Bien, vamos a tomar que tenemos una flexión normal y por lo tanto vamos a tener que únicamente es distinto de 0 mz y distinto de 0, ¿quién? Q sub. Alguien que ponga el micrófono y me diga. X sub X. Q sub, Facundo. X. No. Mauro. Micaela. Q sub. ¿Qué dirección tiene ese corte? Rafael, ¿puede volver a repetir? Esto es X. Q sub I sería. El plano este. X. Y esto es Y. Y Esto es con respecto a Z. ¿Sí? La distancia este es X. Q, ¿qué dirección tiene? Y ¿Qué dirección tiene Q? Y. Esto es así. Momento este es así. ¿Sí? La fuerza está acá. Esto es X. Esto es Z. Momento alrededor de Z. ¿Qué dirección tiene la fuerza P y por lo tanto Q?
¿Es tan difícil? ¿Qué dirección tiene? Hola. A ver, Micaela, decí. Luciano. Y Dirección I. ¿Por qué no los escucho? hola, 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 ¿Profe? hola. ¿Me escucha ahora? Hola. ¿Profe, me escucha o no? Mi micrófono no sé si anda. Parece que no escucha. A ver si han puesto en el chat. Sí se escucha todo. ¿Dónde está el chat? Ahí está, ya lo pusieron. Bien, bien, bien. Ah, ya lo han contestado. Perfecto. Es dirección en I, correcto. Dirección en I. Bien. Entonces, las tensiones tangenciales tau también van a tener dirección en I. ¿Cómo se van a llamar las tensiones tangenciales tau que aparezcan, por ejemplo, acá? Bien. Se van a llamar tau X, porque está en la sección X, y porque va con la dirección I. ¿Se acuerdan de eso? Los dos subíndices. Tau X en la dirección de I. Ahora bien, por Cauchy, si aparece un tau X en la dirección de I, tiene que aparecer acá un tau I en la dirección X. Juraski lo que va a hacer es justamente eso, sacar el tau I en la dirección de X. Para lo cual hace lo siguiente. Toma acá la sección, una longitud, perdón, diferencial de X de la viga. O sea, de acá sacó un pedacito diferencial de X, de longitud diferencial de X. Acá está la sección transversal por un lado y la sección transversal por el otro. Como el momento es variable, porque justamente por ser momento variable es que tenemos esfuerzo de corte. ¿Bien? Entonces, como el momento es variable, las tensiones sigma de una cara y de la otra no van a ser iguales, van a ser distintas. Y entonces acá, por ejemplo, tenemos, si acá tenemos sigma, fíjense acá, yo tengo momento aquí, este momento va creciendo de P por X. Quiere decir que acá tengo sigma y acá el momento que yo tengo en una sección más allá va a ser mayor. Y entonces va a tener un sigma más un diferencial de sigma, que en este caso está comprimido arriba y está traccionado abajo. Este es el momento en Z que va creciendo hacia el apoyo, hacia el empotramiento, y entonces acá tengo un momento en Z más un diferencial de momento en Z, que ahí estoy viendo que me está faltando el diferencial del momento en Z. Ay. Bien. Entonces, si ahora a esta viga, ¿bien? A esta viga que yo tengo acá, la corto, tengo la línea neutra aquí. Tengo la línea neutra acá. Y la corto más arriba, pero en un plano que es paralelo al plano neutro. Paralelo al plano neutro. ¿Bien? Y entonces, ¿qué va a pasar? Tengo un nuevo cuerpo libre. Mi cuerpo libre es esto que está acá arriba, donde la fuerza, debido a las tensiones normales que actúan en este pedacito de la sección, que nos quedó por encima del corte, va a ser esta menor que esta otra. ¿Bien? Y esto también está mal. Acá la gráfica esto también está mal. Espero que en mi libro no esté mal. Pero acá está mal. Estos tau tienen que tener la dirección de F. ¿Por qué? Porque yo tengo que esta fuerza es mayor que esta otra. Entonces, esto se va a tender a desplazar para allá. Esto lo voy a corregir, se lo voy a mandar corregido, pero vayan corrigiendo esto. Las flechas estaban al revés. Entonces, yo tengo esta fuerza que es F más diferencial de F. Y acá tengo esta fuerza que es F. Sin duda que diferencial de F es un desequilibrio que me estaría mandando para allá a este elemento cuerpo libre. Y entonces yo tendré acá tensiones tangenciales tau multiplicadas por el diferencial de X y por la profundidad, o sea, el ancho de la viga, por el ancho de la viga, igual a diferencial de X, porque eso es el equilibrio que yo voy a tener. Entonces,
Visto esto, vamos acá. Esta sí me gusta más, ¿ves? Porque esta tiene un sigma prima. Acá tengo otra gráfica, donde el diferencial de f este prima es mayor que este diferencial de f, m más diferencial de m, acá está perfecto. Entonces sigma prima este es mayor que sigma, entonces mi tau va para aquel lado. ¿Bien? Entonces, ahora también lo veo acá en un cuerpo cualquiera, ahí está el plano. Fíjense, el tau actúa en toda esta sección que está aquí rectangular. Ahí actúa. Esto que está acá es el cuerpo libre. Ese cuerpo libre, vamos a decir que su sección, digamos, esto, cuidado, ¿no? Esto es en este plano, en el plano de la viga, en la cara, esta, no es la sección, ¿sí? La sección es esta que está acá. Esto que, la sección, está bien, la sección es esto que está acá. Esto que tenemos acá, el diferencial de x es la longitud. ¿Bien? Esto que tenemos acá en la sección, por arriba de la distancia y de corte, o sea, por arriba, esto que tenemos aquí, ¿sí? Esa, o sea, esta sección es lo mismo que esta sección. Es lo mismo que esta sección. Entonces, eso le vamos a llamar un área prima. Un área prima. Entonces, ahora voy a tener que si T, acá por ejemplo tenemos T igual a constante, ¿sí? Que el espesor sea igual a constante, igual a B, en esta viga. Pero en esta otra, no en esta viga, sino en esta viga, perdón. En esta viga no se lo ve al B, pero en este B es variable. Tiene un valor acá B, acá tiene otro valor B, entonces acá que dice T, B es variable. Y entonces, yo tengo, haciendo el equilibrio de fuerzas finalmente, que la sumatoria de fuerzas en la dirección de X, o sea, en la dirección de la longitud de la viga, debe ser igual a 0. Y entonces yo tengo que la integral de sigma prima por diferencial de área es esto. El diferencial de área es el área, esta transversal, ¿bien? Que está por encima de I, menos la integral de sigma por diferencial de área que está del otro lado, más el valor este de tau por beta por diferencial de X, o sea, menos todo esto, ¿no? Pero acá va el tau por el diferencial de X, que es esto, por la profundidad B. Ese B, este que está acá, en este caso es T, ¿bien? Porque es un variable, no es constante. Si T es constante, acá ponemos B directamente. Tau, entonces, actúa en la superficie B por diferencial de X. Es esta superficie que está acá. Diferencial de X es esto sería un B. Acá en este caso es T. ¿Bien? Ahí actúa tau. ¿Ah? Entonces, esa fuerza sumada, o sea, la fuerza esta, sumada a esta fuerza, perdón, va a equilibrar a esta otra fuerza. Y entonces acá tenemos que reemplazamos sigma prima y sigma por sus valores. Sigma prima, m más diferencial de m sobre el momento de inercia I. Este momento de inercia I es con respecto a la línea neutra, o sea, con respecto a esta línea, la línea neutra. ¿Bien? Por I por diferencial de área. ¿Por qué? Diferencial de área lo tenemos acá. El sigma, no se olviden que era m por I sobre I. Momento, m por la distancia de la fibra sobre el momento de inercia axial. ¿Bien? Nada más que el momento acá es m más diferencial de m. En cambio acá es m sobre I directamente sobre inercia axial, que es la parte esta que no tiene nada más que el momento de m, por I también, todo esto hace la fórmula de fracción, por el diferencial de área, más tau por B por diferencial de X, que ya lo teníamos ahí. ¿Ah? Por equilibrio todo esto tiene que ser igual a 0.
Entonces, haciendo traspaso de término, yo tengo diferencial de M sobre diferencial de I, que es, ¿qué pasa? Acá M sobre I y este M sobre I se cancelan, ¿correcto? Se cancelan y me queda diferencial de M sobre I, que lo saco de la integral, puesto que este diferencial de M en esa sección es un valor constante y es un valor constante, lo saco de la integral, entonces me queda o la integral de I por diferencial de área. ¿De qué área? Acá claramente dice del área prima. Esta área, la que está por encima de I, ¿correcto? Es el área que está por encima de I. ¿Ah? Y eso es un momento estático, momento de primer orden, la integral. ¿De qué superficie? De esta superficie. ¿Correcto? Entonces es el momento estático de esta superficie con respecto, ¿bien?, a qué eje, al eje Z, ¿bien?, ya que está multiplicado acá por I, igual a tau por B por diferencial de X. Eso sigue igual. Tau, lo dejamos acá, pasamos el B por diferencial de X dividiendo a diferencial de M sobre I, y resulta que M sobre diferencial de X, ¿qué es? Ustedes saben perfectamente qué es, ¿no es cierto? En la variación del momento con respecto a X es corte, Q. ¿Bien? Acá tengo 1 sobre la inercia axial con respecto a la línea neutra, en este caso puede ser con respecto al eje Z, porque estamos en presión normal. B, que es el ancho que le corresponde acá, si es variable será el valor T, por la integral de I por diferencial de área, que es el momento estático con respecto a N de la superficie A'. Eso es igual a tau. O sea, ya sabemos los valores de tau que vamos a tener distribuidos aquí, en un diferencial de X, en una pequeñísima superficie diferencial de X. Acá están los tau estos. ¿Bien? Así. Son, diríamos, coincidentes con la dirección de X. Son tau I en la dirección de X. Ahí tenemos los tau. ¿Ah? Estos tau, acá lo dice bien clarito, estos tau que tenemos acá, con la dirección en X, se van a mantener constantes, por ejemplo, en todas las fibras que son paralelas a la línea neutra. Todos esos tau van a mantenerse constantes. ¿Y entonces qué me queda? Esto sobre esto es Q, esto es el momento estático, ¿bien?, con respecto a la superficie. Acabo de corregir recién acabo de corregir acá, no, porque era media vieja la diapositiva esa, había quedado, pero ya estaba corregido, Dios gracias. Así que acá puse como correspondía y ya le mandé el PDF también. Así cambian el archivo. Entonces ahora sí, yo tengo F más diferencial de F, que es mayor que F, entonces todas estas tensiones son las que tienen que equilibrar a esta fuerza. Bueno, todo esto ya hemos dicho, y entonces hemos llegado a la ecuación de Jurafsky, ¿eh? Tau igual a Q por S sobre B por I. Entonces, el tau máximo va a ser, lógicamente, ¿dónde se va a dar el tau máximo? Miremos un poquitito. El corte es el mismo en la sección. El ancho es el que yo pueda tomar. ¿Bien? Supongamos para por un momento, suponer que el ancho B es constante. O sea que sea una sección rectangular. El momento de inercia es un valor constante porque, por ejemplo, una sección rectangular es B por H cubo sobre 12. Y el único que puede variar es el momento estático. ¿Por qué? Porque el momento estático va a variar según I. Según I, la superficie mía será mayor o menor, ¿correcto? Yo, por ejemplo, puedo tener que tener toda esta superficie, o sea, o si I está acá, esta que es más chica.
Si I está en el extremo, ¿qué superficie tengo? 0. Por lo tanto, ahí tau va a ser igual a 0. ¿Dónde es donde mayor superficie tengo? Cuando coincide I con la línea neutra igual a 0. O sea, I igual a 0. Quiere decir que las tensiones tangenciales máximas se dan en concordancia con la línea neutra. Y entonces, ¿se acuerdan que yo les decía que las tensiones relevantes no son coincidentes, tensiones normales con tensiones tangenciales? Bueno, acabamos de ver que las tensiones tangenciales en la distancia I máximo es igual a 0 y que las tensiones tangenciales en la distancia I0, ¿bien?, es máxima y sigma I, por ser línea neutra, es 0. Entonces, no se superponen tensiones normales y tangenciales en estos dos extremos. Después, en todo el resto, sí. ¿Qué pasa con algunas superficies? Por favor, pongan las cámaras, si son tan amables. ¿Qué pasa con estas superficies? Acá tenemos una sección triangular, acá tenemos una sección circular, acá tenemos una sección de perfil doble T. Bien, ¿dónde vamos a tener el tau máximo? Acá, porque acá está la línea neutra. ¿Cuánto vale el tau acá en el extremo este? 0. Bien, debido a las presiones, 0. Lo mismo pasa acá. Sin embargo, en los triángulos, como en la sección esta circular, que está bien clarito, si yo tomo las tensiones tangenciales tau con respecto a la línea neutra, que son las máximas y son las que realmente me interesan, van a tener direcciones perpendiculares a la línea neutra. Pero cuando yo vaya a tomar a una distancia I, en una sección como esta, donde involucra esta parte nada más de la circunferencia, ¿bien?, de la sección de la circunferencia, entonces este tau no puede existir, este que está acá. ¿Por qué no puede existir? Porque obligaría a tener una componente normal al perímetro y otra tangencial acá. ¿Bien? Como está puesto en este caso. Entonces, ¿qué me da Jurafsky? Me da no la tensión real, que sería esta, sino la proyección perpendicular a la línea neutra. Quiere decir que una vez que yo consigo en una superficie circular una tensión tangencial a una distancia I, voy a conseguir un valor que después tengo que proyectarlo tangente a la circunferencia, con lo cual va a llegar su proyección de la tangente a un punto como el que estamos viendo ahí, un punto C. ¿Bien? Entonces, no me da directamente este valor de tensión tangencial tau, sino que me da este otro valor. Lógicamente, ¿para qué me interesa esto? Y me interesa puesto que yo, si quiero sacar acá cuál es la tensión principal en este punto que estoy marcando, voy a tener esta tensión tangencial y voy a tener una tensión sigma normal debida al efecto de la flexión sin corte. O sea, voy a tener el tau más un sigma. Acá no hay tau, acá hay únicamente sigma, cualquiera de estos dos puntos. ¿Bien? Y acá todas estas fibras no van a tener tensiones normales, únicamente van a tener tensiones tangenciales. Bien. He puesto aquí algunas gráficas conducentes a entender un poquito en esta misma viga que teníamos acá, que veníamos de antes, que si yo le pongo acá el momento, acá está empotrada, voy a tener en un punto este como el A, que es en el perímetro, ¿bien?, la fibra
extrema, la más alejada, voy a tener un sigma X de compresión. No hay tensiones tangenciales. En un punto B, como este, tenemos estas tensiones tangenciales, estas que están acá, las que tienen la dirección en X, tau y X, que han sido calculadas por Juraski. Y acá, por Cauchy, aparecen estas otras tensiones. Fíjense que, como decíamos, las tensiones tangenciales se van a dar paralelo al esfuerzo de corte Q, que viene dado por la fuerza P, y en el mismo sentido. Entonces, acá tenemos el mismo sentido. Si tomo la cara de allá, es la reacción que es sentido contrario. ¿Bien? Y lo mismo con el punto C. Si yo trabajo con una sección rectangular y quiero sacar la tensión tau máxima, voy a tener el momento estático va a ser con respecto a la línea neutra. Y entonces, ¿qué va a ser? V por H sobre 2, porque esa va a ser la superficie, V por H sobre 2, por H sobre 4. Dividido por el momento de inercia con respecto a la línea neutra de la superficie que está por encima de la línea neutra. ¿Alguien se anima rápidamente a decirme qué valor tiene ese momento de inercia para esta sección rectangular y para la superficie A'? ¿Alguien, por favor, se anima a decirme? B por H al cubo sobre 12. Bien, escuchen bien lo que les voy a decir. Este momento es un momento axial de inercia de la superficie que está por encima de la línea neutra con respecto al eje que es la línea neutra. Bien. No es momento axial de inercia con respecto a un eje centroidal, sino a un eje que pasa por la base de una sección rectangular. Por lo tanto, ese momento de inercia, acá, va a ser V por H cubo sobre 3 y no sobre 12. Porque es momento de inercia con respecto a la base del medio rectángulo, diríamos. Entonces yo tengo esto acá, esta es la línea neutra, es esta superficie. Momento de inercia de esta superficie con respecto a esta línea es el V por este H al cubo, pero sobre 3. Si yo lo sacaría acá, sería sobre 12 de esta parte de acá, ¿correcto? Pero acá es sobre 3. Eso tienen que saberlo y deducirlo de última por Steiner, que es cuando traslado un eje centroidal a un eje paralelo no centroidal. Bien, con esto hemos terminado lo que es flexión con corte y ya después están los ejercicios. Cuando ustedes sacan por una sección rectangular, yo les decía que es Q por V por H sobre 2 por H sobre 4 sobre V por H sobre 2 al cubo, ¿bien? Porque la parte superior, sobre 3. O bien pueden tomar directamente, sí lo pueden tomar, a todo el momento de inercia con respecto directamente a la línea neutra, y en ese caso sí sacan V por H cubo sobre 12. ¿Estamos? Bien. Y entonces esto le va a dar en una sección rectangular que la tensión tangencial tau máximo, y esto es lo más importante, no es Q sobre el área como ustedes tenían en el corte directo, sino 3 medios de Q sobre el área, o sea, un 50% mayor.
Y eso avanzó para toda su vida profesional. El corte por flexión es, en una sección rectangular, 50% mayor que el corte directo, que el tensión por corte directo. Es más peligroso. Y por lo tanto tiene que ser bien calculado. Caso contrario, no lo salva ni siquiera el coeficiente de seguridad. Tensiones principales en flexión, bien. Acá tenemos distintos puntos, acá se ve A, B, C, D, E, ¿sí? Y entonces tenemos una viga simplemente apoyada. El estado, el primero, A, es para este punto A, es un estado de tensión en sección transversal, de ya. Estas son tensiones todas principales y son tensiones tangenciales máximas las que vamos a mostrar en algún momento, en el punto D. Entonces, acá tenemos, en este punto C, acá tenemos tensiones tangenciales máximas. Acá tenemos A, está sometido a compresión, y fíjense, acá es un estado de tensión simple, normal, donde ya esta tensión sigma es principal. A 45 grados vamos a encontrar los tau de mayor valor, que no van a ser otro que sigma sobre 2, porque el círculo de Mohr va a ser tangente al eje de las tensiones tangenciales. Vamos a este que es en la línea neutra. En la línea neutra tenemos únicamente corte, ya lo vimos. Únicamente corte. Fíjense, si P va para abajo, esta tensión tau, que está aquí, con un punto de acá, tiene que ir para abajo también. La reacción va para arriba, la izquierda va para arriba. Por Cauchy completamos. Pero en realidad ustedes esto lo han sacado por, primero esta y esta por Jurafsky y esta por Cauchy. Entonces, esto es un cortante puro. Si es un cortante puro, el círculo de Mohr es concéntrico de los ejes sigma tau. Y por lo tanto tengo tensión de compresión sigma 3 igual al valor del tau negativo y tensión sigma 1 igual al tau positivo. ¿Estamos? Bien. Lógicamente el tau máximo lo da el mismo que este. Acá tenemos las sigma máximos y acá tenemos los tau máximos. Como dice acá, tensiones tangenciales máximas, toda esta columna. Tensiones principales, toda esta columna. Estado de tensión en la sección transversal, toda esta columna. ¿Bien? Y esta es la viga. Entonces, yo tengo ahora un punto como el B. Un punto como el B tiene compresión, pero también tiene tensiones tangenciales. ¿Por qué? Porque no está en la línea neutra. Y sí tenemos una sección por encima del punto B, que era la sección A'. Por lo tanto, aparece una tensión cortante menor que esta, menor que la que pasa por la línea neutra, pero aparece. Por lo tanto, acá tengo que sacar las tensiones principales sigma 1 y sigma 3 correspondientes. Y entonces acá me da el estado de tensiones tangenciales máximas y acá el estado de tensiones principales. Y así sucesivamente. ¿Qué son las curvas isostáticas? Las curvas isostáticas nosotros las trazamos como la trayectoria. A ver, si yo uno tensiones principales, fíjense, yo todo lo que tengo arriba es una isostática que une todas las tensiones principales. Y entonces acá en esta viga voy a tener esta isostática de compresión. Acá tengo una de tracción abajo. Pero todas las otras son de tensiones principales. Entonces, si yo agarro, por ejemplo, coincidente con el eje neutro, acá, esto va a tener que tener 45 grados, porque es esto. Corresponde a esto. Entonces, las trazas, las tangentes, las curvas tangentes a las tensiones principales van a ser acá de tracción, ¿bien? Y acá de compresión, a 45 grados que se dan aquí. Las otras tendrán estas otras pendientes, quedando, por lo tanto, esto lo que es un trazado de curvas isostáticas que son líneas tangentes a las direcciones de las tensiones principales.
En este caso, insisto, estas que están en punto y arriba es de compresión. Y estas otras son de tracción, incluida la de abajo. Curvas isóclinas, bueno, esto no tiene mucho, pero es una información nada más. Es el lugar geométrico de los puntos de igual inclinación de las tensiones principales. O sea, yo tengo que buscar en toda mi viga puntos que tengan la misma dirección. Y entonces los uno esos puntos y eso me dan las isóclinas, que es un garabato bastante difícil, pero únicamente sepan que por ahí interesa el tema de las tensiones principales en lo que hace sus pendientes, sobre todo cuando son materiales compuestos, ¿bien? Donde hay pegamentos, etcétera, y donde puede haber arranque. ¿Bien? Está con sueño, Mauro. Yo también estoy cansado, pero ¿qué vamos a hacer? Presión con penetración plástica. Bueno, a ver, sí, vamos a seguir, vamos a seguir. Acá tengo yo una sección transversal sometida a flexión. En principio, digo, voy a poner un momento alrededor de este eje que está acá, momento flector, y acá tengo un diferencial a una distancia I, por lo tanto tengo una tensión de fluencia. ¿Qué quiere decir esto? Que yo lleve a la tensión máxima de fluencia esta fibra. O sea, esto está en contra de la seguridad de ya, estoy en estado plástico. Bien. Y cuando pasa esto, acá ya está en fluencia, todo lo otro está en el campo elástico, y acá la deformación es esta para epsilon de fluencia. En un diagrama sigma epsilon es cuando llegamos justamente a la fluencia. Si sigo aumentando este momento, la tensión de fluencia sigue siendo de fluencia, no puede agrandar. Ya sabemos que la tensión de fluencia, una vez que ha llegado, es plástico. Más en un diagrama ingenieril tiene una línea inclinada y una línea horizontal. ¿Bien? La tensión de fluencia no puede aumentar más que eso. Entonces, este valor es el mismo valor que este. No puede aumentar. Sin embargo, la deformación sí aumenta. Se va deformando más. Y acá penetró plásticamente. ¿Qué quiere decir penetró? Que ya no era suficiente para aguantar este momento nuevo flector, llegar a este diagrama triangular. Acá, estas fibras que están más abajo tienen que también salir a ayudar. Cuando salen a ayudar, bien, estas y estas, entonces vamos a tener que todo esto entre en fluencia. Y eso se llama penetración plástica, dejándome a mí la parte superior, por ejemplo, de acá para arriba, y esto de acá para abajo, en estado plástico. Todo esto está en tensiones de fluencia. Y adentro, todo esto de adentro, en estado elástico. Lógicamente, cero acá y máximo a la tensión de fluencia en este punto. Entonces, si yo lo que quiero acá, no repito este diagrama de deformaciones, pero mientras yo más vaya penetrando, más se va deformando, estirando esta fibra. ¿Correcto? Esta fibra se sigue estirando y depende de la ductilidad del material hasta la rotura misma, o sea, hasta la separación misma. Acuérdense ustedes del diagrama de un acero, por ejemplo, que teníamos así, después seguía hasta acá, y ahí se separaba. Cuando se separa, esa es la deformación épsilon máxima. Hasta ahí va a llegar, hasta el épsilon de rotura o separación. Sin embargo, la tensión de fluencia no puede superar. La tensión de fluencia siempre sigue al mismo valor. Y se va penetrando para que ayude. Entonces, esta es una penetración mayor, sigue con la penetración, y esto es ideal. En realidad, cuando llega a esta situación, el material se arranca. Si ustedes han visto una probeta de acero, una barra de acero, una máquina universal de ensayo, cuando comienzan a tirar, llega un momento que se estrangula y se separa. Bien, todo ha ido entrando en fluencia hasta que llega un punto que se separa, y se separa en este caso. No llega a este punto. Siempre hay una pequeña superficie de separación. Lo vamos a ver mucho más claro cuando veamos teoría de falla o teoría de rotura. Entonces, yo tengo acá que este
me interesa, que es el momento último. Ya no estamos con la fórmula de la flexión, que era en el campo elástico lineal. Estamos cuando entramos en estado plástico. ¿Por qué nos interesa el estado plástico? Mira, cuando nosotros construimos un edificio, hacemos nuestro cálculo para ir a dormir tranquilo. ¿Qué significa ir a dormir tranquilo para un ingeniero que ha calculado un edificio? Significa que va a correr el viento normal, la gente se va a mover dentro del edificio, pondrá muebles, ¿bien? Habrá movimientos, habrá camas, etcétera, bibliotecas, y todo se va a comportar perfectamente bien. Todo ese cálculo debe responder al campo elástico. Pero tenemos, y usted ya se acuerda, fuerzas extraordinarias, cargas accidentales extraordinarias, como por ejemplo un tornado o un sismo. Cuando viene un sismo, ¿qué tiene que pasar con nuestro edificio? ¿Voy a seguir en el campo elástico? Bueno, si quiero hacer un edificio que aguante el máximo sismo en Salta y que esté dentro del campo elástico, voy a tener que invertir más o menos 7 u 8 veces más plata, ¿sí?, en la estructura. Esa es una barbaridad, porque los sismos extraordinarios tienen una recurrencia de 100 años. Los edificios que yo construyo son para 50, 60 años. Es como más o menos la construcción de un puente. Si viene, ¿no es cierto?, la crecida máxima del río y se lleva el puente, y que se lo lleve. Porque si hago un puente para que la crecida de cada 100 años máxima posible no lo lleve, entonces voy a gastar 10 veces más para el puente. Entonces, prefiero cada 100 años, si es que vino la crecida, construir un nuevo puente. ¿Ah? Porque además ese puente no puede durar tanto tiempo. ¿Estamos? Entonces, este es un concepto de ingeniería muy importante. Y hoy la tendencia es que el cálculo lo hacemos cuando metemos todas las cargas accidentales, extraordinarias y todo, lo hacemos en el campo anelástico. Y nos vamos directamente a la rotura. Y entonces yo tengo acá momento de rotura, MU, ¿sí?, igual a la integral de, fíjense la ecuación de equivalencia. Todos son tensiones de fluencia por diferencial de área, o sea, todas son diferencial de área, todas son el mismo valor de fuerzas por los I, que varían desde 0 hasta el I máximo. Y esa sería la ecuación de equivalencia correspondiente. Por lo tanto, yo voy a tener, haciendo, en vez de tomar el área, tomo el área sobre 2 para la integral, saco este 2, por lo tanto, y tengo I por diferencial de área, y resolviendo esto, que no es otra cosa que el momento estático de la superficie A sobre 2, ¿bien? Entonces me queda que el momento último es igual a 2 veces la tensión de fluencia por el momento estático de la superficie, de la mitad de la superficie. Bien, eso es el momento último. Eso colapsó el edificio o la viga. Vamos a ver que a este mismo valor podemos llegar desde lo que llamamos penetración plástica, una deducción que me sirve para dos extremos. Los dos extremos son, acá el momento de fluencia, que es este, que está aquí. ¿Bien? Este es el momento de fluencia. Y el otro extremo, el momento último. Si yo divido el momento último por el momento de fluencia, ¿qué me va a dar a mí? ¿Cuánto puedo aumentar el momento desde acá hasta acá? ¿Qué reserva tengo? ¿Cuánto puedo dormir tranquilo si el sismo que viene no es un sismo extraordinario? ¿Qué persigo yo en un sismo y fuerzas importantes y recurrentes extraordinarias? Que el edificio se mantenga en pie.
que la gente tenga tiempo para salir corriendo. Eso es lo que persigo. Después quedará deformado y tendré que corregirlo y voy a tener que corregirlo. Bien, pero eso es lo que se persigue. Entonces, ahora vamos a ver desde la penetración plástica parcial. Entonces, acá llamo M a la penetración plástica parcial, como el material este es un material ideal, elastoplástico perfecto, que tiene, acuérdense, tiene el elastoplástico perfecto, tiene una curva como esta tensión de formación así, ¿bien? Elástico y plástico, que es la tensión de fluencia. Es el elastoplástico perfecto. Entonces, acá tengo el momento, ecuación de equivalencia también, el momento de plastificación parcial va a ser 2 veces, porque tomo una parte, pero son 2 veces, la integral que va desde 0 a h sobre 2 menos m. Esta parte que está acá. Esta parte que está acá, ¿en qué campo está? Elástico. ¿Bien? Esta parte está en el campo elástico. Entonces, esta integral es del campo elástico igual a sigma, ¿bien? Por I, con un I que no puede ir más allá de este punto. ¿Tá? Más la parte plástica, que es de acá para arriba o de acá para abajo. Puse 2, así que tomamos la mitad nada más, y entonces tengo desde h sobre 2 menos m hasta h sobre 2. Tensión de fluencia, porque si acá hacía todo esto de influencia, este sigma es variable, pero este es constante. Todo esto está en tensión de fluencia. Todo esto que está acá y todo esto que está acá está en tensión de fluencia. Por I por diferencial de área. Entonces, para sacar esta sigma variable y ponerla en función de la tensión de fluencia, hago una relación de triángulo, donde sigma, cualquier sigma, acá, sigma, es ahí como sigma de fluencia es AH sobre 2 menos M, relación de triángulo. Entonces a mi sigma lo voy a poner en función de la tensión de fluencia a este sigma. Este no, porque este es ya constante. Entonces reemplazo acá y tengo esto que sale de la integral, ya que la tensión de fluencia es una constante. H sobre 2 menos M también va a ser un valor constante porque es una penetración que yo estoy fijando. Y tengo esta parte que es la que corresponde a la parte elástica y esta que corresponde a la parte plástica. Y entonces me queda que el momento de plastificación parcial termina siendo la tensión de fluencia por el momento de inercia axial de la superficie con respecto a la línea neutra de lo que es la parte elástica, o sea, la que está en H sobre 2 menos M para ambos lados. Sobre H sobre 2 menos M, más 2 veces el momento estático con respecto a la línea neutra de la parte plastificada. ¿Bien? Lógicamente, fíjense en esto. Si no hay penetración plástica, ¿qué va a pasar con este valor? Va a ser, ¿cuánto va a valer ese valor? ¿Cuánto va a ser ese valor? ¿Ah? 0. Va a ser 0, porque no hay superficie, ¿correcto? M por el ancho es una superficie. Si M es 0 y estamos en tensión de fluencia, voy a tener el momento de fluencia, esto es 0 directamente. M también es 0. ¿Bien? Y entonces acá voy a tener directamente que todo es elástico. B por H cubo sobre 12 sobre H sobre 2 por la tensión de fluencia, y este me da lo mismo que la tensión de fluencia, la ecuación que vimos hace rato. En cambio, si M penetra hasta acá, que era lo que teníamos hace rato como doble rectángulo, ¿bien? Entonces, bueno, este es lo que acabo de decir. ¿Bien? Sí, momento de fluencia, acá esto es 0 y me queda esto que está acá. M es 0, esto es 0, entonces el 2 pasa para arriba, el H acá y me queda esta. Si, en cambio, no hay parte elástica, esto es 0. Si M penetra todo, esto es 0. Y me queda la misma ecuación que habíamos visto en la diapositiva anterior.
Entonces, vamos a llamar coeficiente de forma o sobre resistencia a la relación que hay entre el momento último, ¿bien?, y el momento de fluencia, momento último de rotura y el de fluencia. Eso es lo que me da a mí un porcentaje. A mí me está diciendo cuánto me falta para que se termine de colapsar la estructura. Para situaciones con doble simetría quedaría este como el valor del coeficiente de forma. Bien, hasta ahí llegamos con esta clase porque ya lo que viene es de formación en viga, que es el capítulo que sigue, que lo vamos a ver ya la próxima semana. Esta diapositiva la tengo armada con el programa de la otra universidad. Entonces, ahí aparece de formación de viga, que ven nada más que la parte de integración. En el caso de ustedes, ven los métodos gráficos también, así que tengo que prepararle ya una diapositiva especial para ustedes. Hasta acá, sí, llegamos con flexión. Quiero que pregunten. Yo no soy Pintie, ¿no? Así ¿cómo se llama? El que hace monólogo, ¿no? O este viejo que sabía hacer monólogo antes. Hoy día tengo que obligadamente hacer monólogo en la forma que estamos. No podemos alternar, no podemos compartir. Así que les pido que me pregunten algo. Aunque sea, pregúntenme en qué temperatura está haciendo acá, qué sé yo. Algo pregúntenme. Pregunten si me hace frío, si me hace calor, no sé. O algo sobre lo que acabamos de mostrar. ¿Alguna duda que les haya quedado? Yo quería, no sobre la grabación, quería preguntar si tenemos acceso a la... Yo quería ver de vuelta la grabación de la clase anterior. Mauro, a ver, alguien que habilite el micrófono. Un momentito. Yo tengo el micrófono habilitado. Un momento. Luciano. Yo también tengo el micrófono habilitado. Yo lo tengo habilitado. Sí, se ve que no lo he habilitado yo. Acá está. Chato. Profe, ¿nos escucha? Mauro López lo tiene. Lo tiene, sí. Yo lo tengo habilitado, Estoy Inge. escuchando, parece que... es que yo ya sé por qué. Pero no voy a salir. No lo estoy escuchando porque yo anulé mi micrófono, pero de la computadora, así que tengo que salir. Así que no importa, por el chat vamos a hacer las preguntas. Me olvidé porque ya estaba trabajando y había un video que no quería escuchar sino ver. Qué macana. A ver si puedo habilitar el micrófono. A ver. Ahí está, ahora lo habilita. Ahí está. Oh, no me había dado cuenta yo, disculpe. Ahora ve, hábleme, así los escucho. Si tenemos acceso a la grabación de la clase anterior. A ver, yo, lamentablemente, ustedes tienen que pensar lo siguiente. Hemos entrado en la virtualidad. Cuando yo voy a dar mi clase en la universidad, yo la doy a la clase, ustedes se van, toman nota y se terminó. Acá tienen la ventaja que le estoy mandando ante un PDF, para que tengan un papel al lado, para que ustedes vayan escribiendo, para que vayan, después me consultan. ¿Bien? No tengo por qué grabarle. En la otra universidad sí había chicos que grababan que yo también lo tengo ya a la aplicación, que directamente graban, cada uno graba. ¿Bien? Con una aplicación. Hay una aplicación que ustedes ponen y graban. Yo no lo voy a hacer. ¿Ah? Yo no lo voy a hacer. Sí grabo el Zoom. A mí me queda grabado toda la clase. Pero cuando la quiero subir a la plataforma, no puedo porque es muy pesado. Y debo confesar que no tengo acceso a alguien que me pueda instruir
cómo mejor hacerlo. Entonces, esto de la virtualidad a mí me sorprendió. Trato de hacerlo de la mejor manera posible, pero ustedes tienen que tomarse el trabajo de escuchar mis clases, tener lo que yo les mando con anterioridad y preguntarme, hacerme consultas con las dudas que tengan. Si no, ya sería demasiado cómodo ya. Tienen que ir a los libros. Y de paso hago publicidad que los primeros días de septiembre ya voy a tener publicado mi libro, así que bueno, eso sí, podrán acceder los que quieran, los que puedan también. No, en hidráulica también nos dan la clase por Zoom, pero no la suben a la plataforma, la suben al Google Drive, pero sí. No, la plataforma creo que es muy pesada para Muy la pesada. clase esta. Sí, sé que se puede subir profe. al Google Drive, pero no lo voy a Profe. hacer. Debo confesar que me niego a hacerlo. ¿Bien? ¿Por qué me niego? Porque yo también quiero que ustedes interactúen. Si no, grabo, mi señora tiene en YouTube grabada toda su clase. ¿Bien? Y bueno, ahí van los chicos y todo, pero a mí no me gusta eso, porque se pierde el contacto con el alumno. Yo exijo, estamos dando en el horario de clase, no estamos dando en otras horas. Así que, bueno, ya se va a cortar. Ya estamos en el último minuto, en los segundos más ya se corta. Por favor, vean, estudien. El día martes les voy a dar ya de formación en viga. Si quieren